Y hoy tenemos un mensaje muy precioso con nosotros, pero quisiera comentarles que hace unos días, la semana pasada más exactamente, tuvimos una prédica hermosa donde... No. ¿Qué pasó ahí? ¿Eso qué fue? Dios mío. Bueno, yo continúo. Uy. ¿Qué escucharon? Uf. ¡Ah, caramba! Ya veo. Había un ladrón al acecho. Yo no me había dado cuenta, pero oiga, ¿qué pasó? Ese rugido fue fuerte, ¿cierto que sí? Gracias a Dios. Dale un aplauso, por favor, a ese rugido de ese león. Yo no sé de dónde salió. Yo no sé qué es, pero sé que funcionó. Ya ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Pero retomando, hace una semana tuvimos una palabra preciosa en la cual Dios nos habló. Nuestro pastor Bernardo nos compartió un mensaje de resistiendo el día malo. Y nos hablaba de la importancia de nosotros apropiarnos y tomar la armadura de Dios. Pero esa armadura de Dios debemos utilizarla como un estilo de vida. Eso estuvimos viendo el domingo pasado. Si no se la ha visto, le invito por favor a que pueda buscarla en nuestro canal de YouTube y pueda ver esa prédica, estudiarla, porque hay algo de Dios para usted. Amén. Pero a propósito de esa predicación esta semana, no le puedo negar que mi corazón, mi espíritu, mi mente estaban un poco pensando, bueno, ¿qué es esto? ¿El día malo? ¿Serán días malos? Y definitivamente no son días fáciles. Son días complejos donde vemos que hay diferentes circunstancias, hay diferentes situaciones. Entonces vemos por un lado los temas ambientales no son fáciles, estamos en época de lluvia, la época de lluvia no ha cesado, sino que continúa y al parecer, según los pronósticos, se va a juntar con una siguiente época de lluvia aquí en nuestra nación Colombia. Entonces, esas lluvias benefician a algunos, pero también a otros les ha perjudicado. Hay inundaciones, deslizamientos, etc. Pero vemos también pestes, rumores de pestes. Inclusive estamos recién saliendo de una pandemia que azotó al planeta entero, golpeó de manera contundente y sin embargo vemos en las noticias que están levantándose otras. Todo eso nos lleva a pensar que definitivamente los días no son fáciles. Pero yo quiero decirles algo, y aprovecho que la palabra de Dios lo tiene escrito en el libro de Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo 3, mira lo que nos dice la palabra. Pero el Señor es fiel, y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Ay, sí, por favor. Amén. Si hemos dicho un amén, vamos a decirlo con fuerza porque es para un Dios todopoderoso. Amén. Pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Aunque tengamos días difíciles, aunque haya días malos donde el maligno quiere enseñorearse, yo te quiero decir que hay uno más grande que está de nuestro lado, que hay uno mucho más poderoso, más maravilloso que está de nuestro lado. Y de Él vamos a estar hablando en este tiempo, de ese Dios todopoderoso, de ese Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que tiene un plan con nosotros y que quiere darnos su protección. Lo voy a repetir. Vamos hacia este lado. Nos quiere dar su protección. Vamos hacia este lado mejor. Nos quiere dar su protección. Bueno, vamos mejorando, excelente. Y por aquí, ese Dios nos quiere dar su protección. Amén, qué bueno. Yo les quiero decir, esa verdad usted y yo la conocemos. Si no lo sabía, lo acabamos de leer en un versículo. Sepa usted que no es el único versículo en la palabra de Dios que nos habla de que el Señor tiene una cobertura de protección para nosotros. Hay muchísimos más versículos. Hoy vamos a estar revisando solo algunos de ellos, pero la palabra está llena desde el Génesis hasta el Apocalipsis, de versículos en los cuales nos dice de manera contundente, de manera tajante, que Él nos protege. Pero resulta que nosotros nos hemos dejado amedrentar, nos hemos dejado intimidar. Hay un sinnúmero de temores que están rodeándonos y ese es un enemigo
de esa confianza de protección que el Señor nos da. Y es que nosotros permitimos que los temores nos inunden. Cuando los temores llegan a nuestra vida, ¿qué sucede? Ese temor nos va a hacer dudar de que tenemos un Dios que nos protege, que nos levanta, que nos anima a salir adelante y que nos va a acompañar. Así que esos temores vamos a echarlos fuera, vamos a rechazarlos. Y te quiero mencionar solo alguno de ellos para que tú lo identifiques y vamos a estar orando. Porque hoy es el día que el Señor ha establecido para que eso sea echado fuera. Amén. Entonces, te mencionaré solo algunos de ellos. De pronto, algunas personas tienen mucho miedo al futuro. ¿Qué me depara el día de mañana? ¿Qué será de mi vida mañana? ¿Será que tendré la familia que tengo o no la tendré? ¿Será que todo se acabará? ¿Será que mi matrimonio irá al divorcio? ¿Será que estudiar lo hago? ¿Me va a ir bien o voy a fracasar, voy a perder? Ni para qué estudio, porque si voy a perder, entonces mejor me quedo quieto. ¿Será que meto esa hoja de vida o no? Porque es que no tengo el perfil y entonces ¿para qué lo hago? Y todas esas dudas inundan nuestros pensamientos y tienen una influencia en nuestras acciones. Pero ten presente que tú tienes un Dios que te protege y te guarda del día malo. Amén. Pero hay más temores a la soledad. Hay quienes les agobia muchísimo pensar en la soledad y les da un temor enorme y viven en angustia, en depresión, en tristeza. De pronto el temor es a la muerte o a la desilusión, o hay un temor a ser rechazado. Quizás en algún momento de nuestra vida experimentamos el dolor del rechazo y nos ha dado mucho miedo volver a vivirlo, pero yo te quiero decir que hay un Dios que sana nuestras heridas y que nos levanta para que podamos caminar hacia adelante. La lista de temores que están rodeando nuestra vida podría ser una lista inclusive mucho más extensa, pero lo que te quiero decir es que ese enemigo se ha querido levantar, infundiendo ¿qué? Temor, queriendo amedrentar nuestras vidas, queriendo que nosotros estemos con miedo, que estemos paralizados. Pero Dios quiere que nosotros nos movamos con fe puesta en Él, creyendo que Él es Dios todopoderoso. Y te quiero decir algo, ahorita había un ladrón que estaba acechándome y quizás en tu vida ha sucedido eso y sucede constantemente. El ladrón, el saltón, la oruga están allí acechando. Pero hay un Dios que nos guarda. ¿Y qué le pasó a ese ladrón? Ese ladrón escuchó un rugido. Pero les quiero decir que salió huyendo. No por el rugidito de ese perrito que sonó primero, sino por el rugido de un león. Usted se imagina tener un león en la casa que le custodie. ¿Qué ladrón querrá entrar allí? Yo me imagino que ninguno. Pero no te hablo de un león animal, te estoy hablando de un Dios todopoderoso que tiene un rugido más potente que un león y que se manifiesta en tu vida trayendo protección. De eso estamos hablando y vamos a seguir hablando estos minutos. De un león que ya se levantó. Y te quiero dar una buena noticia. El león que se levantó, y ahorita vamos a ver quién es, se ha levantado a tu favor. Extiende tu mano y recibe. Ese león se ha levantado a mi favor. Dígalo allí, por favor, con sus palabras. Se ha levantado un león a mi favor. Créalo porque es real y es para su vida. Amén. Vamos a ver 3 temas que debemos trabajar en nuestra vida para que esa protección del Señor, que ya está, ya Jesús la dio, pero para que nosotros podamos apropiarnos de ella, podamos disfrutar de esa protección que el Señor nos da. 3 temas. El primero, obediencia. Esa es una palabra maravillosa. Los que tenemos hijos la repetimos constantemente. Hijo, tienes que ser obediente. Y a veces como que molesta. Y a muchas personas cuando le hablan de obediencia como que se irritan. Pero les quiero decir que está en la Biblia y que en la obediencia hay bendición para nosotros. Amén. Y quiero ilustrártelo con un pasaje bíblico precioso que está en el libro de Josué. Josué capítulo 1, versículo 8 dice lo siguiente. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Ese es un pasaje hermoso que le da el Señor a Josué.
Josué estaba en un momento de su vida tremendo, donde iba a enfrentar grandes retos. ¿Quiénes enfrentan grandes retos en su vida? Les quiero decir, agárrese, aprópiese de esta palabra. El Señor le está diciendo, Josué, si tú te mantienes estudiando, meditando en la palabra, aclaro, meditación no en el vacío, meditación en la palabra de Dios. El Señor le dice, Josué, si tú meditas en la palabra y tú obedeces la instrucción que allí está, entonces te prosperaré en todo lo que emprendas. Le quiero decir que Josué fue el líder que Dios utilizó para que la bendición, la promesa que el Señor le había otorgado al pueblo de Israel cuando estaba esclavizado en Egipto, se pudiera cumplir. Fue el líder que Dios usó para el tiempo de conquistar la tierra prometida. Así que aquello que el Señor dijo a Josué, efectivamente fue cumplido porque el Señor no miente. Se lo dijo a Josué y le dijo, obedece. Josué fue obediente. En muchos momentos de su vida, las estrategias de batalla para la conquista, de hecho, en todas, fueron dadas por el Señor. Y cuando las estrategias no eran dadas por el Señor, no lograban la victoria. La victoria es dada por Dios, por ese Dios todopoderoso que quiere que nosotros seamos obedientes a su voz y a lo que Él nos está hablando en este tiempo. Pongo un ejemplo para decirles que en la obediencia hay cobertura. Por ejemplo, si de pronto usted viene aquí una mañana a nuestra sede principal aquí en Montería, algún voluntario le va a recibir, o quizás yo o alguien, y le va a decir, por favor, por aquí, por allá, quizás por el sendero peatonal en algún momento le hemos dicho, transita por aquí porque de pronto, porque es mejor por este lado, por aquel. Usted, como es una persona obediente, usted escucha y sigue la instrucción. Pero yo le quiero decir algo. Muchas veces cuando las instrucciones son dadas es para protegernos a nosotros. De hecho, para eso es la instrucción que nos da el Señor, para protegernos. Por ejemplo, hay momentos donde decimos, transita por aquí. ¿Por qué? Porque uno sabe que del otro lado de pronto hay un animal, una iguana ha hecho alguna necesidad, entonces te puedes ensuciar los pies. O sabemos que transitando por el parqueadero, las piedritas te pueden hacer tropezar y te pueden hacer caer. Por eso te decimos, camina por aquí. Esta ilustración para decirles que cuando una autoridad nos da una orientación, hay una cobertura en nuestra obediencia, porque voy a transitar por el camino que es seguro. Yo entonces transitaré por el sendero peatonal y si he seguido la instrucción, muy seguramente me voy a librar de ensuciarme los pies o de encontrarme con una iguana que haga una necesidad por allí. Cosas como esa, perdónenme el ejemplo. Cuando los padres le dicen a sus hijos, hijo, te recomiendo que hagas esto. Cuando nos dan una instrucción, hay una cobertura en la obediencia que yo tengo. Si yo sigo la instrucción, hay allí una cobertura que me va a cuidar, a custodiar. Recuerdo siempre que mi mamá, cuando yo estaba pequeño, ella me daba siempre permisos, pero un día me dijo, no vayas a jugar fútbol porque está lloviendo. Y justo ese día yo no hice caso y me fui a jugar. Me caí y me partí aquí la cara. Nunca me había pasado nada y justo ese día me pasó. Con esto no quiero intimidar ni decirles que sean temerosos. Lo que sí quiero decirles es que en la obediencia va a haber una cobertura especial, no solo con las autoridades civiles, nuestros padres, las personas que Dios coloca en autoridad con nosotros, sino también en la voluntad de Dios. Cuando en la palabra de Dios el Señor daba instrucciones y eran cumplidas, había protección para el pueblo que lo hacía. Amén. Entonces lo primero que debemos trabajar es la obediencia. Ella nos va a dar una cobertura de protección. Segundo tema que debemos trabajar, confianza. Confiar. Sí, vamos a confiar. Va de la mano con la obediencia, pero lo quiero ilustrar con unos ejemplos que están en la palabra y son preciosos. Rápidamente voy a leer Éxodo capítulo 12, versículos 22 al 23. Dice lo siguiente. Tomen luego un manojo de hisopo. Mójenlo en la sangre recogida en la palangana. Unten de sangre el dintel y los 2 postes de la puerta. Y no salga ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente. Cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios,
verá la sangre en el dintel y en los postes de la puerta y pasará de largo por esa casa. No permitirá el Señor que el ángel exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera. Es una palabra hermosa y quisiera comentarte un elemento de contexto. El pueblo de Dios estaba en Egipto, donde era esclavizado. Egipto simboliza esa atadura, esa esclavitud al pecado. Y físicamente en ese momento ellos eran esclavos. El Señor había prometido, había escuchado el clamor de su pueblo y lo iba a llevar a una tierra donde fluía leche y miel, la tierra prometida. Sin embargo, las autoridades de Egipto tenían su corazón endurecido y no querían dejar que el pueblo saliera, que fuese libre. Recuerdan ustedes que se habla siempre de las plagas de Egipto. Bueno, en ese tiempo sucedieron unas plagas y venía, este pasaje que acabamos de leer, es previo a una situación muy fuerte, con lo cual ya Egipto los dejó ir. Y fue la muerte de los primogénitos. Venía la muerte a visitar en aquella noche todos los hogares para matar a los primogénitos. Sin embargo, el Señor dio unas instrucciones y este pueblo fue obediente, pero además de ser obediente, atención, confió. Confiar significa creer, tener la certeza de que no va a venir el mal a dañarnos. Y se les dijo, coloquen sangre en la puerta. Una marca de sangre estaba en la puerta de cada uno de los hogares de aquellos que eran el pueblo escogido por Dios. Quizás pareciera una locura como muchos otros pasajes bíblicos, porque cuando nos movemos en confianza en Dios, a veces hacemos cosas en obediencia que parecen locura a los ojos de aquel que no entiende lo espiritual. Pero ¿sabes algo? Aquel pueblo estaba confiando y cuando estaba colocando aquella marca, estaba proclamando que un Mesías vendría, aquel que derramó su sangre y que esa sangre se derramó y tiene tal poder esa sangre que permitió, aún en el Antiguo Testamento, que sus hogares fueran guardados. La sangre de Cristo los custodió y ellos, sus hijos, no murieron, pero el resto de hogares tuvieron la muerte de sus primogénitos. Hay otro versículo y vamos viendo lo que implica esa confianza puesta en práctica en la Biblia, pero también debemos traerla a nuestra vida, a lo cotidiano, al día de hoy. Hay otro versículo, Josué, capítulo 6, versos 22 al 23. Ahora bien, Josué les había dicho a los 2 exploradores, vayan a casa de la prostituta y tráiganla junto con sus parientes, tal como se lo juraron. Así que los jóvenes exploradores entraron y sacaron a Rahab junto con sus padres y hermanos y todas sus pertenencias y llevaron a toda la familia a un lugar seguro, fuera del campamento israelita. Josué ya está en el momento de la conquista y están frente a Jericó. Era una ciudad amurallada, protegida, custodiada. Sin embargo, Dios ya les había dado la promesa de que esa ciudad iba a ser tomada por ellos. Y le dio una estrategia. Y en esa estrategia fueron 2 espías previamente a esa ciudad a explorar cómo estaba organizada. Pero hubo una mujer, una prostituta, que les ayudó y confió en el Dios de ellos, de esos 2 exploradores. Esa mujer recibió una promesa por parte de estos caballeros. Ellos le dijeron que vendrían, pero le dieron unas instrucciones. Le dijeron, coloca un hilo de color rojo en tu puerta, en tu casa, cuélgalo de la ventana y trae a tus familiares, tráelos contigo y tus pertenencias y nada te sucederá. Yo les quiero decir que esa mujer confió. Esa mujer confió no en cualquiera, más allá de la voz de esos hombres, ella estaba confiando en el Dios de ellos, que es el mismo Dios tuyo y mío hoy, año 2022. ¿Y sabes qué pasó con esa mujer? Además de que está escrita en la palabra para que lo recordemos y lo tengamos presente, además que de la descendencia de ella vino linaje de reyes también, te quiero decir que esa mujer,
Al Señor no le importó su pasado porque comenzaba una nueva vida. Era prostituta. Quizás tú has llegado a la presencia de Dios y te preguntas, te cuestionas, Señor, tú me protegerás a mí, pero si yo he sido mentiroso, yo he sido ladrón, yo he sido adúltero, he sido fornicario, he sido engañador, he sido corrupto y una cantidad de cosas que quizás tú tienes en tu prontuario o en lo oculto de tu vida. Pero ¿sabes algo? Al Señor no le importó eso, porque su vida iba a verse transformada por aquel que se entregó por ella también y por nosotros, Jesucristo. Pero volviendo a la historia, encontramos entonces que el ejército del Señor llegó y entró a la ciudad de Jericó para tomarla. Y cuando entran allí, ellos fueron arrasando con todo. Sin embargo, había una promesa que había sido dada y vieron aquel hilo rojo y aquella casa fue custodiada. Y no fue suficiente con eso. Aquella mujer, sus familiares y sus pertenencias fueron llevadas a un lugar seguro, a un lugar de refugio, me dice la palabra. ¿Sabes algo? Tú y yo tenemos un Dios todopoderoso que se levanta a nuestro favor, que si nosotros somos obedientes y confiamos en Él, entonces aunque venga un ejército y arrase con nuestra ciudad, tú y yo, nuestra casa y nuestras pertenencias serán guardadas, serán custodiadas y llegaremos a un lugar de refugio, de seguridad, de tranquilidad y de la paz que solo el Señor Jesús nos puede dar. Por favor, si ese aplauso es para nuestro Dios, que sea más fuerte. Esto de la confianza está muy interesante. Vámonos con otro versículo. Éxodo 17, versículo 11 al 13. Éxodo 17 del 11 al 13 dice lo siguiente: mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas, pero cuando los bajaba, se inclinaba a favor de los amalecitas. Cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno el izquierdo y otro el derecho, y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Fue así como Josué derrotó al ejército de los amalecitas a filo de espada. Josué entra en escena. Es la primera aparición que tiene en la Biblia. Moisés era el líder y estaba clamando a Dios. Tenían una batalla con un pueblo enemigo, los amalecitas. Y resulta que Josué está allí peleando, está peleando. Mientras Moisés tenía los brazos levantados a su Dios, prevalecía el ejército de Dios. Josué iba victorioso. Cuando los brazos bajaban, el ejército enemigo ganaba territorio. Muchas veces nosotros creemos que la confianza debe estar en nuestras fuerzas, pero te quiero decir que muchas veces nos equivocamos por eso, porque aunque cada día salgamos a luchar una batalla, a salir adelante, a enfrentar retos, desafíos en medio del día malo, la batalla encuentra su estrategia y su victoria en la medida que nosotros confiamos en aquel al cual levantamos nuestras manos. Es un Dios bueno, es un Dios maravilloso. Moisés sabía eso. Él levantaba las manos al gran yo soy. Te quiero decir que ese gran yo soy es el mismo que hoy es soberano sobre nosotros. Levantemos nuestras manos a Él cada día y veremos entonces cómo en el campo de batalla obtendremos la victoria. No por nuestra fuerza, no por nuestra sabiduría de cómo hacemos negocios o cómo nosotros enfrentamos una enfermedad. No por eso, es porque tomamos fuerzas en ese Dios todopoderoso, y cuando levantamos nuestras manos en señal de confianza al Dios vivo en el cual hemos creído, entonces veremos que vamos a salir victoriosos y la acechanza del enemigo, aunque venga contra nosotros, no podrá prosperar, porque hay un Dios todopoderoso y ese Dios ya venció. Dale un aplauso, por favor. Tres cosas. Una, ayúdenme por favor. Muy bien. Segunda, confianza. Y vamos para la tercera, ¿qué es? Muy bien, no la he dicho todavía. Bueno, les quiero contar que la tercera es oír. ¿Oír? Sí, oír. ¿Y oír qué? Ayúdenme. La voz de Dios, muy bien. Pero oír la palabra, claro que sí. Oír, vamos a ver este oír en dos facetas. Una, oír
la palabra de Dios. ¿Por qué oír la palabra de Dios? Porque cuando oímos la palabra de Dios, vamos a crecer en fe. Porque la fe es por el oír la palabra. Necesitamos apropiarnos de la Biblia, de la palabra de Dios y ponerla por obra en cada uno de nuestros días. Muchas veces, ¿saben qué sucede? Muchas veces de pronto o hemos visto que muchas personas creen que la protección está dada en el Salmo 91. Entonces el Salmo 91 está abierto quizás en la casa tuya o de algún familiar. Y yo te quiero decir que eso está bien, porque es un salmo maravilloso. Pero más allá de que esté abierto, él no se lee solo. Él necesita que tú y yo lo leamos y lo pongamos por obra y que eso que está escrito allí salte, porque la palabra de Dios es real. La Biblia es sobrenatural, pero para que se haga viva y eficaz en nosotros, necesitamos tomarla para nuestras vidas. Entonces, lo que te quiero decir es que tú y yo necesitamos oír la palabra para llenarnos de ella, porque el oírla nos va a llenar de fe, para que podamos tener plena certeza y convicción de que aquello que el Señor ha dicho será hecho en nuestra vida, de que aquello que el Señor dice en su palabra será cumplido y Él nos dará protección, porque los días son malos, pero Él nos cuida. Amén. Te comparto rápidamente, mira lo que a propósito de escuchar, de oír la palabra, fíjate esta bendición. El Señor vencerá a tus enemigos. Cuando te ataquen, saldrán de una dirección, pero se dispersarán por 7. Eso está en el Salmo, en Deuteronomio, 28:7. Tus enemigos vendrán por un camino, quizás fortalecidos y unidos, pero el Señor te está diciendo que cuando Él interviene, tendrán que salir huyendo por 7 caminos distintos. Aquel que llegó fortalecido y se mostraba a tu vida como fuerte, aquella enfermedad que se mostraba grande, fuerte, que te iba a matar, aquella deuda que te decía que te iba a agobiar, que te iba a hacer perder todo, viene por un camino. Quizás en el trabajo, la enemistad, la dificultad, quizás hay personas que se han levantado contra ti y tú lo ves fuerte, pero te quiero decir que la protección de Dios va de continuo contigo. Si tú confías en ese Dios todopoderoso en el cual proclamamos y que es real y verdadero, entonces tú serás espectador de aquello que Dios hará. ¿Sabes qué hará Dios? Aquellos que vienen por un camino tendrán que irse por 7 distintos, dispersos, huyendo, temerosos, porque hay un Dios que va contigo, que es grande, poderoso y que tiene un rugido como el de un león. El león de la tribu de Judá. Sí, es un león y es el león de la tribu de Judá. ¿Cómo así? Pues te quiero decir que la palabra de Dios nos enseña y nos habla de diferentes leones. Animal, efectivamente, el rey de la selva. Nos habla, inclusive hay un momento donde compara el león con el adversario, pero ese es un león falso, ese es un león que tiene un rugido que no ahuyenta a nadie. Parece como el del perrito cuando comenzamos el mensaje. Pero te quiero decir que en la palabra hay una profecía maravillosa que nos habla del león de la tribu de Judá. Rápidamente, en el oír, ahora es oír el rugido del león, vamos a leer Génesis 49, versículos 8 al 10, dice lo siguiente. Judá, tus hermanos te alabarán, agarrarás a tus enemigos por el cuello, todos tus parientes se inclinarán ante ti, Judá. Mi hijo es un león joven que ha terminado de comerse a su presa. Se agazapa como un león y se tiende como una leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. Jacob. Cuando nosotros leemos en la palabra de Dios y vemos esta historia, quizás tú dices, ay, pero ¿qué tiene que ver conmigo la historia de ese pueblo, la historia de esos judíos, de ese pueblo hebreo? Pues te quiero decir que ese pueblo escogido por Dios, amado por Dios, es también una historia de interés para nosotros porque es nuestra historia, porque nosotros, gracias a Jesús, nos hemos hecho sus hijos, sus escogidos. Así que nosotros hacemos parte del rebaño del Señor. Y aquí está hablando algo precioso. Jacob estaba
próximo a partir con el Señor. Y en ese momento era la tradición que había una bendición y Jacob estaba bendiciendo a sus hijos. De esos hijos de Jacob, de su descendencia, vendrían lo que conocemos como las 12 tribus de Israel, que era la forma de organización del pueblo hebreo en ese momento, ¿sí? La manera como se organizaban en tribus. Eran 12 tribus. Una de esas 12 tribus es la tribu que descendía de Judá, uno de los hijos de Jacob. Y en ese momento Jacob le está diciendo a Judá una palabra relacionada con un león. Y un león que comió y que acabó con la presa enemiga y decía que tendrían el cetro. Y uno dice, ¿qué es esto? Yo te quiero decir, era una profecía que ya fue cumplida. Era la profecía en la cual decía que del linaje de Judá, de los descendientes de Judá, primero iba a venir un linaje de reyes, tendrían el cetro, y que de allí vendría el Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso se cumplió. Cuando revisamos la Biblia encontramos que Jesús viene del linaje de David y David viene del linaje de la tribu de Judá. Era entonces la profecía. Pero me dice algo maravilloso, algo contundente, y me dice que se levanta el león de la tribu de Judá. Y hace una comparación del Mesías con un león, con unas características de un animal que ruge con tanta potencia que se escucha a 8 kilómetros inclusive, que es un animal que tiene un señorío y no en vano lo llaman el rey de la selva. Me hace una comparación de un animal que tiene autoridad. Pero yo te quiero decir, esa comparación es profecía. El Señor vino, el león de Judá, pero Él es mucho más que eso. Él es nuestro Dios todopoderoso, nuestro Salvador. Y eso que estaba en Génesis se cumple. El Mesías vino, se entregó en la cruz y se hizo cordero. Se hizo cordero en la cruz por nosotros, por tu pecado, por mi pecado. Pero no se quedó ahí, se levantó, porque se levantó entre los muertos. Y me encanta un pasaje bíblico que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 5, que dice lo siguiente. Pero uno de los 24 ancianos me dijo, deja de llorar. Mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. Mira cómo es esto de hermoso. Génesis y en Apocalipsis se me está hablando de principio a fin de ese león de la tribu de Judá. Y está diciendo allí en el Apocalipsis, recuerda que el Apocalipsis es la revelación que Dios le da a Juan. Cuando él recibe esa revelación de hechos de sucesos que habían sucedido, que estaban sucediendo y muchos que vendrían. Hubo un momento donde él estaba como un poco angustiado, pero mira lo que le dicen, deja de llorar. Mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Yo te quiero decir, iglesia, hoy, año 2022, aquel que una profecía en Génesis llamó el león de la tribu de Judá, vino con un plan de salvación para ti y para mí. Un plan que involucra todo el amor posible del mundo, que es el que nos da Dios a nosotros, que es capaz de entregar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea sea salvo, no se pierda y tenga vida eterna. Se hizo un cordero, se entregó por nosotros. Pero nuestro Dios, en su plan perfecto que envía a Jesús, Jesús no se quedó muerto. Jesús se levantó entre los muertos y allí derramó su sangre y allí obtuvo la victoria sobre las tinieblas. No solo nos da salvación, sino que te quiero decir que Jesucristo, el león de la tribu de Judá, se levanta hoy a nuestro favor. Tiene palabra de protección, tiene palabra de vida, tiene salvación y nos dice que no debemos seguir viviendo con tanta angustia, con tanta depresión, con tanta tristeza, adormecidos, bloqueados por las artimañas de miedo de Satanás. Él se levanta con un rugido de poder y nos dice: estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo. Obedece mi palabra, confía en mí.
Oye mi palabra y escucha el rugido que es capaz de hacer que tus enemigos y las circunstancias que hoy te amenazan tengan que salir huyendo, porque tú has creído no en cualquier Dios, en el único Dios verdadero, genuino y autorizado para dar vida. Se llama Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vino, se manifestó también como león en una expresión de lo que Él quiere hacer por ti. El león de la tribu de Judá se levantó, no está dormido, está vivo, y vienen momentos donde seguirá vigente, así como lo muestra la palabra en Apocalipsis. El único digno de abrir el libro, de poner en evidencia acontecimientos que vendrán, se llama Jesucristo. Jesucristo es el león de la tribu de Judá. Pero te quiero decir, cuando comenzamos, había un enemigo que venía contra mí. ¿Sí lo vieron? Venía encapuchado y demás. Venía con armas. Pero hay un Dios que me cuida. Hay un Dios que me protege. Ese Dios, simbólicamente en este acto, que me protegió con su rugido, es el mismo Dios tuyo. Es el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que quiere guardarte, custodiarte, protegerte, llevarte al lugar de refugio y de bendición. Pero hoy está pidiendo que seamos obedientes a su palabra, que andemos su camino, que confiemos en Él, que tengamos la disposición de oír su palabra para que nuestra fe crezca en nosotros, para que nuestra fe crezca y tengamos certeza que lo que ha dicho será cumplido en el nombre de Jesús. Yo te quiero invitar de que si tú has vivido, has experimentado o sabes que vienen retos delante de ti o has vivido días malos y quizás te has sentido desprotegido, te quiero decir y te quiero invitar a que te pongas sobre tus pies, porque hay un Dios todopoderoso que nos guarda, que nos levanta. Hoy hablamos de Él como león, pero Él es más que eso. Esto es simplemente una forma de expresar. Él es Dios, es soberano, es todopoderoso y habla a nuestras vidas y nos dice: escucha mi palabra. Y ¿sabes algo? Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Agárrate de las palabras que se van a ir lanzando. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de las enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar. Él es nuestro refugio, Él es nuestro Dios, Él es nuestro protector, Él es nuestro guardador. Él es el león de la tribu de Judá, que se levanta para guardarnos, que se levanta para protegernos. Él está vivo, Él es real, es nuestro Dios, en quien hemos creído. Dios de Jacob, el gran yo soy, Rey de gloria, Hijo de Dios, voz de muchas aguas, tú eres la canción, fuerte que un estruendo revela tu esplendor. Hoy se